Y muy amablemente nos está esperando del otro lado Luca Bonfante, quien es el segundo candidato del Frente de Izquierda en los comicios del 18 de mayo, militante del PTS y obviamente una larga lucha a pesar de su corta edad en el campo universitario. ¿Cómo estás, Luca? Buenas tardes, aquí Mateo Lascano, Germán Borrego, Patricio Zuna, te saludamos en Nueva Opinión. Hola Mateo, Germán, Patricio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por atendernos. Primero quiero saber cómo te encuentras, y me gusta mucho la orientación en tiempo y espacio, dónde y en qué momento te encontramos de este sábado, que imagino es de mucha recorrida, de mucha militancia. Bueno, justo ahora estoy volviendo de una volanteada que hicimos en Acoiti, Rivadavia, con compañeros de la universidad, docentes también. Bueno, estaba también Vanina Biasi, que como ustedes ya saben, ella venía medio mal de salud, por eso no fue al debate y me tocó reemplazarla a mí, pero bueno, ahora por suerte se está sintiendo mejor. Así que bueno, eso, y ahora después tengo que ir a un casamiento, así que en ese sentido a un sábado distinto. Qué colgado, ¿no? El casamiento. Bueno, por lo menos no es el sábado que viene que te agarraría en plenos nervios. No, olvídate. No, el sábado que viene hay que ver los fiscales, hay que cerrar todo lo que es para la elección, porque sí, el voto es electrónico, además es distinto, claro. Son 17 listas. El sábado que viene hay que abocarse al 100% a eso. Bueno, ¿y cómo estás viendo esta campaña en líneas generales? Nosotros hablábamos un poco a la previa, que es una campaña que por un lado le cuesta despegar, ¿no? Hay poco clima electoral y a la vez hay tanta variedad de candidatos y de nombres que hablan de la nación, de peleas así que muy trascienden a la ciudad de Buenos Aires, que no terminan de encarrilarla. ¿Vos cómo la ves en ese punto? Tal cual como lo decís vos. Yo creo que hay un ritmo de la política, llamémosle mainstream, que va por un carril y el ánimo de la gente va por otro carril, digamos, ¿no? Hay una apatía generalizada con la política en general, y creo que también un poco las elecciones en Santa Fe hace poco arrojaban, ¿no?, ese dato por la poca cantidad de gente que fue a votar. Yo en la ciudad veo un poco eso, veo que hay muchos candidatos que hablan del olor a pis de la ciudad, hablan de cosas así, pero la gente está pensando cómo pagar el alquiler, o tiene miedo que la despidan, o está, no sé, viendo cómo hace para llevar a sus hijos al colegio. Entonces, creo que ahí hay un desfasaje muy importante entre la política tradicional, ¿no? Lo que vienen haciendo los principales candidatos, ¿no? Adorni, yo creo que Santoro también, ¿no? Él le preguntaban hace poco incluso qué opinaba de otras cuestiones más allá de la ciudad, y decía, no, bueno, yo quiero construir un proyecto peronista local como el modelo cordobés, ¿no? Entonces veo un poco, ¿no?, eso que recorre casi todas, ¿no?, las candidaturas. O sea, veo ahí un desfasaje importante entre la realidad y eso. Luca, vos que estás en la calle constantemente y estuviste recién volanteando, ¿qué pensás, qué es lo que más te está pidiendo la calle? ¿Qué es lo que más escuchás de la gente de manera directa? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué es lo que necesita la gente? Bueno, la mayoría de las personas con las que hablo, ¿no?, y también en los lugares de laburo, plantean en lo mismo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? De hecho, recién estaba Manuel Adorni caminando por Acoiti y Rivadavia. ¿En serio? ¿Cómo fue? ¿Lo encontraron? Yo no me lo crucé, pero estaba con Karina Milei, y digamos, ellos también estaban ahí haciendo campaña electoral, y la gente no sabés cómo los puteaba, pero nivel, los recontra cagaron a puteadas. O sea, perdón la expresión, pero o sea, es lo más gráfico para explicar. Entonces, hay un sector que tiene mucha bronca, y que, bueno, yo creo que también cuando se convocaron grandes movilizaciones la gente salió a la calle. Pero bueno, yo creo que también hay una parte importante del arco político que está apostando a eso, ¿no?, a no sacar los pies del plato, a cuidarse. Entonces hablan del olor de la ciudad y no hablan de los grandes problemas, ¿no? A mí me llama mucho la atención que no sé, digamos, si bien es algo nacional, pero impacta en la ciudad, lo del FMI, que se acordó hace poco un nuevo acuerdo, no estuvo puesto sobre la mesa mucho en la discusión de los candidatos, ¿no? Y la gente lo que plantea justamente es cómo hacemos para salir a pelearla en este contexto. Y bueno, nace trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, un poco va por ahí. Luca, te va a hacer una consulta a Germán Borrego. Sí, ¿qué tal? Un gusto, Germán Borrego. Yo lo que te quería preguntar, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ven ustedes el espacio de izquierda, inclusive con otros espacios que por ahí están más
más relacionado a lo popular, a las cuestiones de los más humildes. En la cuestión del trabajo en la ciudad de Buenos Aires, la creación de empleo, tres propuestas de usted como para que se genere más y mejor empleo de calidad y al mismo tiempo bajarles algunos costos que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires como para que también le mejore el poder adquisitivo de bolsillo al trabajador, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de la precarización laboral, sobre todo en las personas más jóvenes de 18 a 25 años, la precarización llega al 70%. Con precarización me refiero no tener aguinaldo, no tener vacaciones pagas, estar contratado con pocos meses, no tener indemnización, ¿no? Todas esas cuestiones inundan la ciudad y se puede ver un montón en el rubro gastronómico, en el rubro también de la atención al cliente, con el center y todos sus derivados. Y yo creo que hay un grave, serio problema ahí porque también esto impacta en el conjunto de la vida, ¿no? Yo me cruzo muchas pibes o estudiantes que tienen o 3 laburos para poder llegar a fin de mes. Incluso eso mismo pasa con la propia docencia, tienen que cubrir horas en un montón de lugares para poder llegar, y también gente que no tiene empleo. Entonces ahí yo creo que se plantea algo que hay que abordar más en profundidad, porque no tiene ningún tipo de sentido que haya gente pluriempleada mientras haya gente que no tiene trabajo. Entonces ahí hay un problema de cómo está planteado el mercado laboral que yo creo que hay que discutir en profundidad, y una de las propuestas que nosotros de la izquierda tenemos hace ya un tiempo es que si se aplica una medida, por ejemplo, en las principales 1000 empresas del país, ¿no? Estamos hablando no de las pymes, sino las principales 1000 empresas, de reducir la jornada laboral, que muchas veces tienen que hacer los trabajadores 10, 12 horas y horas extras para poder llegar a fin de mes, reducir la jornada laboral a 6 horas y repartir esas horas de trabajo para generar nuevos puestos de trabajo. Eso desde ya, me podrán decir, bueno, pero eso es muy difícil. Sí, la verdad que es muy difícil y implica también tocarle el bolsillo a un sector de la economía concentrado, que eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Exactamente. Entonces, yo creo que la única, porque si no, yo acá puedo venir a hablar del problema de la vivienda, puedo hablar del problema del trabajo y puedo hablar del problema de la salud, pero no se va a resolver en tanto y en cuanto no pongamos sobre la mesa propuestas para afectar los intereses de los sectores que hacen negocio con eso. El problema de la vivienda es lo mismo. Hay grupos inmobiliarios en la ciudad autónoma de Buenos Aires que no paran de construir torres que después terminan vacías. Hay 200.000 viviendas vacías en la ciudad que se usan para especular inmobiliariamente. Entonces, nosotros no vamos a poder solucionar el problema de los alquileres impagables en la ciudad si no empezamos a tomar medidas que afecten esos grandes grupos inmobiliarios. Porque si no, puede ser una propuesta bonita, digamos, que suene bien y puedo hablar de la solidaridad, ¿no? En términos abstractos y qué sé yo. Pero si no nos proponemos avanzar sobre eso, es muy, muy difícil. Estamos hablando con Luca Bonfante, sí, quien es el segundo candidato de la lista que encabeza Vanina Biasi del Frente de Izquierda. Luca, está esta traba que impone la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires del 3%, ¿no? Para poder acceder a la banca. En ese punto ustedes hacen cálculos, hacen proyecciones y hay esperanza, digamos, en poder trascender esas cifras. Generalmente las legislativas le va mejor, ¿no? Al Frente de Izquierda que las ejecutivas, que son más polarizadas, pero esta elección, por el contrario, tiene un universo, al no haber tenido paso tan grande de candidatos. ¿Cómo imaginás tal vez la cuestión más numérica, que en definitiva no es menor, pensando en el reparto posterior de bancas? Bueno, vamos a los hechos, ¿no? En esta ciudad hubo elecciones en el 2021, ¿no? Las elecciones legislativas del 2021, donde Miriam Bregman sacó el 8%, ¿no? Para ser diputada nacional. Y creo que es una ciudad donde hay un montón de movimientos, donde hay un montón de organización, de asambleas barriales, donde hay un montón de personas que comparten alguna de nuestras ideas o se sienten reflejados en nuestros valores o comparten justamente las movilizaciones cuando salimos a pelear. Entonces yo creo que espacio político hay, ¿no? Nosotros estamos peleando no para sacar solo un legislador, sino para renovar 2 de las 3 bancas que se ponen en juego en este momento, porque tenemos 3 legisladores actualmente y se renuevan 2 de esos 3, y estamos peleando para llegar a los 120.000 votos, que es aproximadamente el 5,5, 6% del total, ¿no? La mayor parte de las encuestas que andan dando vueltas van 4,5, 5. Después hay un par que son falopa, perdón la expresión, pero las más serias rondan por ahí. Y bueno, nosotros estamos peleando, a pesar de no tener espacio publicitario en radio y en televisión gratuito, estamos haciendo todo lo que se puede para
para llegar a eso, ¿no? En el marco de una fragmentación, como decían antes, muy importante. Luca, algunos candidatos hablan de olor a pis, ¿viste? Ya están gastados esos argumentos, digamos, light, ¿no? ¿Qué momento? ¿Qué necesita que no está teniendo de manera inmediata, digo, ¿no? Bueno, lo del olor a pis de Larreta, yo se lo preguntaba en el debate. A mí los que hablan mucho solo de los problemas locales y cuando les preguntás sobre el nivel nacional te dicen, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, para mí están ocultando algo, porque, por ejemplo, la segunda candidata de Larreta, Tagliaferri, votó a favor de la ley bases, ¿no? Del gobierno de Milei. Entonces, esas son cosas de lleno en la vida de todos los que habitamos esta ciudad. Entonces, yo creo que la discusión es combinada, ¿no? Es nacional desde ya, porque la ciudad no es una isla, pero también es local. Y yo creo que ahí mucho de lo que charlamos en las facultades y también en los lugares de laburo es, por un lado, el problema del trabajo, que eso lo plantean muchos, y el problema salarial. Eso hace poco ustedes vieron, hubo un paro, ¿no?, de choferes de colectivo que surgió muy desde abajo porque había mucha bronca, porque las paritarias cerraron a la baja. Ni el poder adquisitivo se vio reducido porque el dato inflacionario último creció, ¿no? Y muchas paritarias, los sectores que tuvieron paritarias fueron de 1,2, 1,3% como mucho, y la inflación fue el doble que eso. Entonces, ese es un problema que plantean mucho, y después está el problema de los alquileres, porque a muchos se les renuevan los contratos y están pagando casi, no sé, el 70% del salario va destinado a pagar el alquiler. Entonces, esos son los principales temas que yo veo que se plantean. Y en la legislatura, que viene funcionando como una inmobiliaria hace mucho tiempo, no se paran de votar negocios inmobiliarios. En toda la era PRO se privatizaron 500 hectáreas públicas, pasaron a estar bajo órbita privada. 300 de esas hectáreas fueron aprobadas con el voto del peronismo, ¿no? Digo, porque ahora en campaña electoral hay mucho discurso opositor, pero el peronismo de Leandro Santoro tiene 18 legisladores, maneja el 20% del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene entes de control, entes regulatorios, ¿no?, de organismos públicos, y la verdad es que como oposición yo no conozco que hayan hecho mucho nada, digamos, ¿no? De la izquierda, con mucho menos, hemos logrado amparos para frenar el tarifazo en el subte, hemos logrado que reconozcan que la calidad de las viandas era pésima y la justicia tuvo que reconocerlo y obligar al gobierno de la ciudad a que las mejore. Bueno, entonces yo creo que son esos los problemas que hay que discutir, ¿no? Luca, la última, ¿qué le tenés que decir por ahí más que nada a los jóvenes, ¿no? Que vos trazabas recién el panorama, sobre todo laboral, las dificultades, pero por ahí en la elección pasada, en algunos casos, sin vinculación partidaria, votaron a Libertad Avanza. ¿Por qué tendrían que votar al Frente de Izquierda en esta elección, los jóvenes sobre todo? Bueno, yo creo que el año pasado y quedó totalmente desmentida la idea de que toda la juventud se había vuelto de derecha. Hicimos movilizaciones universitarias impresionantes, hubo toma de facultades como hace mucho tiempo no había. También nos movilizamos el 1 de febrero, después de los dichos de Milei en Davos, y yo creo que la juventud, es verdad, hay un sector de derecha, seguro, hay un sector homofóbico y con tendencias medio fascistas, ya lo creo, pero después hay otro sector que se siente identificado con otras ideas, con otros valores, y que la palabra zurdo, como dice Javier Milei, no le parece para nada mala palabra, sino algo que da orgullo. Y si bien hay mucha gente que puede no compartir el 100% de nuestras ideas, hay algo que lo reconocen propios y ajenos, que nosotros no nos panquequeamos, no nos vendemos, no decimos una cosa un día y otro día hacemos la contraria, y en estas elecciones legislativas me parece importante fortalecer una oposición al PRO en la ciudad que sea consecuente, y yo creo que, bueno, eso es con la izquierda, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho este tiempo para poder haber comenzado con nosotros y te deseamos lo mejor en las elecciones, Luca, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos por el espacio, le mando un gran abrazo. Que sigas muy bien, hasta luego. Luca Bonfante, candidato junto a Vanina Biasi del Frente de Izquierda para la próxima elección del 18 de mayo de legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, habló con nosotros en Nueva Opinión.